Hay un versículo en la Biblia que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguramente ya lo has escuchado. Y si no, el día de hoy vas a entender cuál es el significado de ese verso. Durante el día tenemos muchas cosas que hacer, demasiadas cosas. Así que por allí puede venir la pregunta de ¿cuál es el rol que cumple la Biblia en todo eso? ¿A mí de qué me sirve tener la Biblia? Por eso en este video conocerás 5 cosas, 5 razones por las que necesitas leer la Biblia. Y seguramente que si te quedas, jamás volverás a ver este libro de la misma forma. Aunque antes de comenzar con el video necesito que conozcas un poco acerca de mí. Es importante, así que necesito presentarme. Mi nombre es Abel, tengo 23 años y tengo 4 años de bautizado. Te digo esto porque necesito que entiendas una cosa. Todo lo que vamos a ver en este video son cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos 4 años. Que sí, para algunas personas pueden ser poco, para otras personas pueden ser mucho, pero son cosas que yo he aprendido durante este tiempo y que ya llegó el momento, creo, de poder expresarlo, poder decírselo a otras personas. Y si por alguna razón te puede servir a ti, pues por mí ya lo hice, ya lo completé, ya hice todo lo que tenía que hacer. Así que espero que te pueda servir y ahora sí comenzamos con el video. Razón número 1. No solo necesitamos alimento físico para poder vivir, necesitamos alimento espiritual. Recuerdo que hace unos 2 años aproximadamente quise ayunar. Fue la primera vez que lo iba a hacer. En mi familia soy el único cristiano, por lo tanto, el ayuno como que igual y no lo iban a entender tanto. Incluso yo en aquel entonces tampoco lo entendía muy bien, solamente pensaba que era algo necesario que tenía que hacer. Necesitaba abstenerme de comer cosas y ya con eso estaba bien. Obviamente que con el paso del tiempo uno aprende más cosas, pero en aquel entonces solamente quería ayunar. Así que no comí durante el día, no comí durante la mañana, no comí durante la tarde y en la noche tampoco. Pero lo curioso es que en lugar de aprovechar ese tiempo para tener una comunión con Dios mucho más cercana, es decir, estar más cerca de Él, estudiar su palabra o orar, obviamente, hablar con Él, no lo hice. Simplemente estaba preocupándome porque no tenía que comer, o en todo caso sí tenía que comer, pero no iba a comer. Y justo en ese tiempo a mi mamá se le ocurre hacer pollo frito. De cualquier forma, lo que quiero que entiendas es que necesitaba de comer, necesitaba alimento, tenía mucha hambre. Recuerdo también que a eso de las 12 de la madrugada estaba esperando, porque según yo el ayuno durante un día es desde las 12 hasta las 12, entonces esperé hasta las 12 de la madrugada y lo que encontré, eso comí. Recuerdo que fueron unos bizcochos, los comí y ya con eso igual me dolía la panza, era una cosa horrible. Lo que quiero que entiendas con esto es que necesitamos comer, obviamente necesitamos comer, necesitamos alimento. Si no comes durante un día, como a mí, obviamente que tu situación va a ser un poco complicada, ¿verdad? Si no comes durante 2 o 3 o una semana, ya es súper difícil. Y un mes o 2 meses, pues ahí ya no llegas, ¿verdad? Necesitamos alimento para poder vivir. Para hacer cualquier cosa que nos propongamos en el día necesitamos energía. Y obviamente para tener energía necesitamos alimentarnos. La Biblia también es alimento, aunque alimento espiritual. Ahora escucha esta parte porque es súper importante. En Génesis capítulo 2 versículo 7 se nos habla acerca de la composición del ser humano. Y te la voy a resumir. El ser humano está compuesto de polvo de la tierra y aliento de vida. Estas dos cosas componen al ser humano. Todo esto hablando bíblicamente. Yo sé que el ser humano está compuesto de piel, tiene huesos, tiene nervios, etcétera, 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 pero estamos hablando bíblicamente. Solamente te lo digo porque todas las razones que vamos a ver el día de hoy están basadas en la Biblia. Entonces vamos a hablar acerca de eso. El verso dice lo siguiente: entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Ponte a pensar en que todas las cosas que Dios hizo las formó con su palabra. La tierra la formó con su palabra. Cuando separó las aguas de la tierra también lo separó con su palabra. Cuando creó a los animales también lo creó con su palabra. Pero lo único que no creó con su palabra fue al ser humano. Es decir, la materia prima que es la tierra, uno de los elementos necesarios para la composición del ser humano, Dios lo creó con su palabra. Pero al momento de hacer al ser humano, Dios agarra esa tierra y le da forma de manera que llega a ser un ser viviente, aunque todavía no tenía aliento de vida, pero forma al ser humano, por lo menos el cuerpo, y luego sopla en su nariz y llega a tener vida porque sopla aliento de vida. Esto es súper curioso, como digo, porque uno de esos elementos, el polvo de la tierra, Dios sí lo creó con su palabra, y es por eso que necesitamos leer la Biblia, necesitamos ser alimentados por su palabra. ¿Por qué? Porque estamos hechos de tierra. Por eso, así como nosotros nos alimentamos con comida física, es necesario alimentarnos con la palabra de Dios. Así estamos hechos y así es necesario que nos alimentemos también. Es más, Jesús lo dice de la siguiente forma: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nacimos con la necesidad de ser alimentados por la palabra de Dios. Es algo inherente del ser humano. Solo que allí puede surgir una duda y es como, ok, entiendo que la palabra de Dios es necesaria para mi vida, necesito alimentarme de ella, pero en todo caso, aparte de eso,
eso cómo me beneficia, qué es lo que yo puedo obtener a partir de la Biblia, o cómo me puede ayudar en mi vida, o qué es lo que puedo obtener de ella simplemente. Y justo eso es lo que veremos en la siguiente razón. Razón número 2, si quieres tomar mejor decisiones, necesitas leer la Biblia. La vida entera se basa en esto, en decisiones. Si tomas buenas decisiones, tu vida se convertirá en una vida totalmente viva. Si tomas malas decisiones, pues todo lo contrario. Piensa por un momento en las ocasiones donde te dejaste llevar por las emociones. Pensaste que esto era lo correcto o esto otro era lo correcto, pero finalmente te diste cuenta al final, después de que pasó la emoción, que no era lo que necesitabas hacer. Nuestro corazón de por sí es engañoso. El texto en realidad dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, nuestra mente, la mente del ser humano es súper engañosa. Nos puede hacer pensar que esto es lo correcto cuando en realidad esto otro lo es. Así que no es confiable confiar en nuestro propio corazón. Lo interesante de esto es que durante nuestra vida hemos sido bombardeados con la idea de sigue a tu corazón, o tu corazón es el que tiene la razón, o mira dentro de tu corazón, cuando bíblicamente hablando la Biblia nos dice de que el corazón es súper engañoso. No es bueno confiar en él. Por el contrario, lo que sí es totalmente confiable es la palabra de Dios, porque Dios no se equivoca. Nosotros muchas veces aprendemos por las experiencias, es decir, me equivoqué, ahora actúo de una forma totalmente diferente. Sin embargo, Dios conoce el futuro y por lo tanto deja en su palabra todo aquel consejo que sabe que nosotros necesitamos. No sé si has escuchado esto, pero muchas personas hablan acerca de la Biblia como si fuera un manual, o lo comparan como si fuera un manual. Y si te pones a pensar, igual y tienen un poco de razón. Se me ocurre un ejemplo bastante conocido. ¿Quieres armar una silla? Dentro de la caja donde viene la silla hay un manual, pero uno se cree el que lo sabe todo, entonces deja a un lado el manual y comienza a armar la silla. Hasta que las cosas no salen bien por armarlo de forma intuitiva, lo que hace uno es agarrarle el manual y ahora sí que comienza a poner las cosas en su lugar, a poner la silla en su lugar y todo lo demás. En fin, el tema es que nosotros cuando tomamos malas decisiones finalmente culpamos a Dios con expresiones como ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿por qué Dios permite que esto me ocurra a mí? O ¿por qué Dios no me ama y me está pasando estas cosas? Cuando en realidad simplemente las cosas que nos pasan muchas veces, no todas, pero muchas veces son producto de nuestras malas decisiones. Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Cuando Jesús dice estas palabras es porque previamente había hecho el sermón del monte, había predicado el sermón del monte. Allí dejó muchas enseñanzas acerca de cómo vivir una vida totalmente diferente a la que vivimos. Y él prácticamente lo que está diciendo es, si ustedes escuchan mis enseñanzas, las ponen en práctica, por más que las circunstancias a su alrededor sean súper complicadas, ustedes van a mantenerse en pie. A pesar de que sean cosas que ustedes ni siquiera entienden, su vida se va a mantener en pie. Una de las cosas que aprendí y que necesito que tú también entiendas es que Dios cumple su palabra. A veces el que no cumple su parte somos nosotros, muchas veces, pero en realidad Dios es el único que cumple lo que dice. Si algo promete, Él lo cumple. El problema muchas veces es que no le creemos a Dios. A pesar de que Dios promete muchas cosas, no le creemos, pero necesitamos creerle a su palabra más que a nuestras emociones o a la que nuestro corazón piensa, y cuando eso lo pongas en práctica, cuando eso lo hagas, verás que todo es totalmente diferente y que Dios realmente cumple lo que dice. Así que sí, decisiones son importantes y necesitas leer la Biblia para que sepas tomar buenas decisiones. Ahora, la pregunta que surge después de eso es, ok, si yo tomo buenas decisiones, entonces todo me va a salir bien y no va a haber ningún problema en mi vida y todo va a ser felicidad y alegría y todas esas cosas. Sí, pero no. La mayor parte del tiempo va a ser felicidad, va a ser alegría, pero van a haber momentos donde tú ni siquiera sabes por qué las cosas están ocurriendo de esta forma, pero va a haber tristeza. Hay cosas que no dependen de ti y que a pesar de que tú hagas tu mejor esfuerzo no van a salir como tú quieres. Entonces podría surgir la pregunta de ¿y allí cómo la Biblia me ayuda con ese tema? Y por eso vamos a la tercera razón, que es, aunque las circunstancias sean las más difíciles, la Biblia siempre te dará esperanza. No podemos controlarlo todo, lamentablemente es así. Por ejemplo, tenemos 24 horas en el día para poder hacer cada una de las cosas que nosotros queramos hacer. No podemos cambiar eso. Lo que sí podemos hacer es organizar, definir un tiempo para cada cosa, pero cambiar las 24 horas del día no se puede. De hecho, Jesús lo decía de otra forma. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. En realidad lo que está diciendo aquí Jesús es, ok, ustedes se preocupan por muchas cosas, pero por más que se preocupen, ¿en realidad piensan que van a añadir siquiera un segundo, un año a su propia vida?
Definitivamente eso es imposible. En nuestra vida definitivamente habrán situaciones que están fuera de nuestro control. Situaciones para nada agradables. Un despido inesperado, un compañero que no entregó su parte del trabajo, una pareja que te deja sin causa aparente. Y de hecho pongamos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, no todo fue color de rosa. Muchas de las cosas que hizo causaron reacciones negativas en las personas que lo escuchaban. No en todos, pero sí en una parte de las personas que lo escuchaban. A pesar de que él hacía las cosas de la forma más justa posible, lo difamaron, le mintieron, lo engañaron, le pegaron, lo maltrataron y finalmente lo crucificaron a un hombre que era inocente. Y allí uno se podría pensar, oye, pero si él hizo todas las cosas bien, entonces ¿por qué al final lo mataron? Y sí, es una pregunta válida, aunque realmente eso tiene que ver con su misión, porque Jesús vino a morir, o sea, su misión era eso, nació para morir. Probablemente eso lo veamos en otro video, pero a lo que me quiero referir es que a pesar de que muchas veces nosotros hagamos las cosas de la mejor forma posible, de la forma más justa, quizás muchas veces a nuestro alrededor no reaccione de la forma más positiva posible. Pero eso no significa que no seamos felices a pesar de eso. Siguiendo con el ejemplo de Jesús, a pesar de todas esas cosas que le ocurrió, él seguía siendo feliz, él seguía estando tranquilo, él seguía estando gozoso. Y hablando de gozo, ¿te imaginas tú tener esa alegría que tuvo Jesús a pesar de las circunstancias en las que vivía y a pesar de todo lo que pasaba a su alrededor? Él se mantenía tranquilo, feliz, porque sabía que lo estaba haciendo por una razón y era para salvar al ser humano, para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Y tú te imaginas tener esa alegría, esa capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos? Sería súper loco, pero también sería súper genial. Sería y es genial en realidad. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Juan 15:11. Estas son palabras de Jesús. Esto lo dice momentos antes de su captura. Y lo que está diciendo prácticamente es el mismo gozo, la misma alegría, la misma felicidad que yo tengo. A pesar de todo esto, ustedes lo pueden tener. ¿Cómo lo puedes obtener? Necesitas leer la Biblia. Necesitas conocer a Jesús a través de la Biblia. Así que sí, se puede tener el mismo gozo, la misma alegría que tuvo Jesús en esta tierra. Cuando aprendes a confiar en Dios, realmente todo es diferente. Ya no solo dependes de ti, de lo que tú puedes controlar o de lo que tú puedes hacer, sino que Dios mismo ahora forma parte de tu vida y ahora Él actúa en tu favor. De forma tangible, es decir, lo puedes notar en tu propia vida. Ahora llegamos a una parte del video que es súper complicada de asimilar para algunas personas, pero es necesario. Así que vamos con la razón número 4. La Biblia te muestra tu error. Creo que a nadie nos gusta que nos muestren nuestros errores, ¿verdad? Aún incluso con las mejores intenciones uno llega a tomarlo mal muchas veces. Pero ponte a pensar en lo siguiente. Hay muchas cosas en nuestra vida que están mal. En nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Muchas cosas que tenemos que corregir. Necesitamos ser conscientes de nuestros errores. Hay cosas que hacen daño a las personas que tenemos cerca y que si no las conocemos, si no sabemos qué cosas son, jamás podremos corregirlas y por lo tanto seguiremos causándole daño a las personas que tenemos cerca. Y muchas veces son personas que queremos, que apreciamos y que nos duele hacerles daño. Hay muchas otras cosas en nuestra vida que finalmente solo nos hacen daño a nosotros y por eso también es necesario conocer esos errores. Cuando leemos la Biblia encontramos que ella nos muestra cada uno de nuestros errores, pero no con la intención de condenarnos o decirnos ahora que hiciste mal estas cosas entonces te vas para el infierno. Definitivamente no. Esa es una idea que se ha propagado durante mucho tiempo, pero realmente no es la realidad. Cuando Jesús vino a esta tierra dijo que Él no vino a llamar a los justos sino a los pecadores. Ahora, si dijo Jesús que iba a venir por los pecadores, necesitas reconocer que eres un pecador. De hecho, en sí la palabra pecado tiene que ver con una cuestión totalmente diferente. Para que lo puedas entender más fácil, piensa en una persona que está apuntando con un arco y tiene un objetivo. Ok, pecado es errar en el blanco. Es simplemente eso. Sabías lo que tenías que hacer, pero no lo haces. Fallaste. Esa es la definición de pecado. Y muchas veces nosotros le fallamos a Dios. Es decir, sabemos las cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que son necesarias hacer, pero no las hacemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. El fin de la palabra de Dios es que nosotros seamos instruidos. Necesitamos primero conocer qué es lo que estamos haciendo mal, qué es en lo que estamos fallando. Cuando conocemos eso, entonces sabemos qué es lo que tenemos que corregir y por lo tanto lo corregimos, porque la Biblia misma nos dice qué es lo que debemos hacer. Y todo eso con el fin de que seamos preparados para hacer buenas obras, para que tengamos una vida viva, para que hagamos las cosas bien. ¿Cuántas cosas malas nos ahorraríamos si simplemente le hacemos caso a lo que dice la Biblia? Bueno, por eso necesitas conocer qué es en lo que estás fallando.
Bien, llegamos a la última parte del video. Y esta razón, la razón número 5, tiene que ver con aquello que le dará sentido a tu vida. Si alguna vez te preguntaste con qué fin fuiste creado, esta razón número 5 le dará respuesta a esa pregunta. Razón número 5. La Biblia te dará propósito. Hay un versículo que me encanta bastante acerca de este tema en particular, de esta razón número 5 en particular, y es el que está en Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí se encuentra el propósito de tu vida, y de la mía, obviamente. El texto dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El objetivo de Dios al crearte es que tú reflejes su gloria. Claro que de repente puedes o no entender ese concepto, así que lo vamos a explicar de cualquier forma, pero básicamente dar gloria a Dios es reflejar cada una de sus características. Es decir, tú conoces por ejemplo que Dios es amor, entonces en tu vida tú reflejas que también eres amor. Si haces eso, estás cumpliendo ese propósito de darle gloria a Dios. Si vas por ejemplo al Génesis y ves cómo Dios crea las cosas, ves que las crea con orden, entonces ¿cómo sería la forma en cómo tú le das gloria a Dios? En ser ordenado. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso es lo que dice Dios. Y esto no se limita solamente a lo que yo he dicho. En tu trabajo, en la universidad, en tu forma de ser, al momento de expresarte. En cada una de esas cosas Dios te llama a reflejarle. A reflejar cómo es Él. Y lo curioso es que no te deja desamparado. Es decir, ok, ahora tú tienes que hacer esto y hazlo por tu propia cuenta. No, porque también hay otro verso que dice que Dios produce tanto el querer como el hacer. Es decir, que Él hace todo. Él nos da propósito y también nos da las herramientas para cumplir ese propósito. Muchas veces pensamos en nuestra vida, ¿para qué hemos sido creados? ¿Con qué fin estoy aquí en esta tierra? Finalmente, mis padres me tuvieron, no me planearon, simplemente salí así. Y a veces uno se pone a pensar en esas cosas y dice, chispas, ¿y ahora qué se supone que haga? Pero necesitas entender una cosa, y es que si tú estás aquí y tienes vida, o estás vivo, es porque Dios quiso que fuera así. No naciste fruto del azar. Él te creó con el propósito de reflejarle, de que otras personas, todo el universo entero pueda conocerle a Él a través de ti. Y sí, sé que puede sonar muy loco, pero es que es la verdad. No hay otra persona más importante para Dios que tú. Quieras creerlo o no. Evidencias de que eso sea así: primero, Jesús murió por ti. Él dejó todo, absolutamente todo lo que tenía allá en el cielo, bajó aquí a la tierra y dio todo por ti. Dio su vida entera por ti. Aún incluso con riesgo de que si se equivocara en solamente una única cosita, se iba a perder. Lo arriesgó todo por ti. Así que sí, definitivamente le importas mucho. Solo, tal vez, quizás, necesitas creerle. Así que sí, estas fueron 5 razones por las que necesitas leer la Biblia. En realidad hay muchas otras razones, pero yo enumeré estas 5 porque definitivamente no me iba a alcanzar el tiempo para hacer todas las demás. Espero que te haya servido, por lo menos alguna de ellas te haya ayudado a entender un poco más a Dios, a cuál es su propósito con nosotros, cuánto le importamos. Si quieres dejar alguna pregunta en la caja de comentarios lo puedes hacer, y si sientes que le puede servir a alguna persona también lo puedes compartir. Eso ha sido todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.